Salir de una dictadura, pues muere el dictador, pero conquistar la libertad, ¿qué es eso? Es que la libertad puede consistir en los derechos individuales. Hay libertad en España, libertad política, quiero decir, de todos los españoles, porque haya derecho de huelga y derecho de manifestación y derecho de reunión y derecho de expresión y derecho de escribir. Ahí esa es libertad, eso será derecho, porque la libertad hay donde no hay derecho. ¿Qué es la libertad? Pensar un segundo. Aquello donde no tiene derecho puede haber libertad. Cuando es el ejercicio de un derecho, ¿eso qué? Pues va a ser libertad. Eso será una facultad, una autorización que te da la concesión de un derecho subjetivo para que tengas el uso de las libertades que ese derecho te permite. Derechos, claro que hay individuales, pero libertad no. La razón es muy sencilla. Soy jurista y un buen jurista. He dedicado mi vida a conocer lo que es la filosofía del derecho, el derecho subjetivo. Pero si todo derecho subjetivo necesita una ley para crearlo. ¿Y qué quiere decir esto? Que todas las libertades que tenéis, que conocéis, todas han sido creadas por leyes. Tenéis la libertad que os da la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo que hace la ley la quita. La libertad que tenéis no es permanente. Se puede quitar en un segundo y no pasa nada, porque no tenéis vuestras libertades no tienen fundamentos. Están solamente basadas en derechos. Y esos derechos, los únicos que duran son los tradicionales. Por ejemplo, derecho de propiedad, derecho de arrendamiento, pero derecho de reunión, manifestación, los derechos que se llaman políticos, que son subjetivos, eso igual que se dan, se quitan. Es que en España ha habido algo superior a los derechos individuales que ha concedido, ha dado esos derechos y que como es superior no los puede quitar. Imposible. ¿Por qué tengo la absoluta certeza? Y no me tomáis por una arrogancia. Lo mismo que soy modesto para decir con humildad aquello que me afecta, también tengo la seguridad en mí mismo para deciros que dentro de 100, 200, 300 y 500 y 1000 años se hablará de mí. Porque he descubierto el fundamento de las libertades, lo que no se había hecho jamás, donde ningún filósofo político desde los griegos no cuentan, porque estamos hablando de un sistema representativo. Pues bien, desde Roma y Grecia hacia acá, no ha habido un solo pensador en el mundo que haya sabido definir lo que es la libertad y, sobre todo, la naturaleza y los fundamentos de la libertad. Y yo lo encontré. ¿A fuerza de qué? De sufrimiento, de difamaciones, a fuerza de postergación y de no parar de meditar en cuál es la naturaleza de la libertad. ¿Qué es la libertad? Es llegando al meollo, a la esencia de las cosas, como se puede llegar a conocer sus efectos. Y nosotros la libertad la conocemos por sus efectos, pero no por su naturaleza. ¿Qué es la libertad? Pues lo que no es derecho. Donde hay derecho ya no hay libertad, ya es derecho. ¿Eso qué tiene que ver con la libertad? Yo lo que busco es el fundamento de los derechos. Es decir, de las libertades individuales o personales. Eso es claro que existe. En las dictaduras no, algunos sí, otros no. Los políticos no, en las dictaduras. Pero en las oligarquías de partido, ¿y qué es España? Un sistema, un régimen de poder político que ha sustituido el movimiento del que era ministro Suárez en vez de un solo partido, ha admitido que haya varios. Y a Suárez se le incorpora otro igual que él, Felipe González. Y a Felipe otro que se llama Pujol. Y a ellos otro que se llama Santiago Carrillo. Cada uno exactamente igual que el Estado de un solo partido, igual que la dictadura. ¿Y esto cómo se llama? Oligarquía de partidos, pura y llanamente. No tiene nada que ver con la democracia. ¿Que hay corrupción? Por supuesto que la hay. Y esa es la prueba de que no hay democracia. ¿Por qué yo lucho contra todo ello? Porque hace tiempo que descubrí la hermosura de las libertades personales. Pero cuando vi la facilidad con la que después de Franco se suprimen, no que suprimen,
que no hay libertad. ¿Dónde está la libertad? ¿Es que acaso en España hay una televisión que me da a mí cabida? ¿O una prensa o un periódico? Jamás. ¿Por qué? ¿Dónde está la libertad de expresión? Solamente en lo que ellos quieren. Y los tertulianos. Es que hay un solo tertuliano que tenga dignidad intelectual, que tenga formación, no repite como papagayo siempre lo mismo, siempre dependiente de un partido el que lo mete en esa televisión. Toda esta falsedad yo no la podía soportar. Y en lugar de hacer como otros, yo combiné mi ejercicio de la carrera de abogado con la meditación sobre la esencia de la política, que es la libertad. ¿Y qué libertad? Ahí llego, a la libertad política colectiva. ¿Qué es esto de la libertad política colectiva? Nadie lo sabe. Le pregunta y se quedan, ¿eso qué es? Pero es que no lo sabe ningún filósofo. En Sevilla cité a Paul Sartre, un existencialista marxista, diciendo que la libertad política, el marxismo, no tiene ni siquiera una remota idea de lo que es. Y mientras dure la cultura marxista, que es la suya, dice, no, como no hay ni un asomo de lo que es la libertad, no se sabrá lo que es la libertad. Y es verdad. Ha tenido que desaparecer la hegemonía del marxismo para que yo haya podido elaborar, publicar libros y dar conferencias como esta, explicando lo que es la libertad política colectiva. Voy a decir lo que es. No creáis que es la libertad de todos, o lo que conquistan. No, si no hace falta tanto que sean todos héroes. La libertad política colectiva es aquella que no procede de ninguna ley, que no es un derecho, que es una conquista del pueblo. Se llama libertad política porque es la libertad constituyente, es colectiva porque es constituyente. Y en toda la historia de la humanidad reciente, después de que acabaron las democracias directas de Grecia y Roma, desde la Edad Media, solamente ha habido un caso en el mundo de un pueblo que conquistó su libertad política colectiva. Me refiero a la guerra de independencia de las colonias de Estados Unidos contra América, donde surge la primera vez y la única democracia representativa que hay en el mundo. La libertad política es aquella que existió como hecho histórico en Estados Unidos porque ganó la guerra de independencia, y esa libertad no era una ley la que la concedía, fue la libertad de la independencia la que creó las leyes que daban los derechos subjetivos. Esa es la inversa. La libertad colectiva no está sujeta a las leyes, las crea. ¿Cómo va a haber en España por tradición o por continuidad? ¿Va a haber en España libertad si nunca la ha habido? Ni en la República Segunda, ni en la monarquía de Alfonso XIII, ni en la anterior. Nunca ha habido libertad política en España, jamás. Y ahora, nada, no hay libertad. Por tanto, habrá que fundarla alguna vez. Y para fundar esa libertad no está mal. Sí, la libertad política, fundar las libertades individuales, hay que conquistar la libertad política colectiva, que no significa la libertad de todos, del 100%, ni la libertad de la mayoría absoluta, que no, eso no es. Esa libertad política que no tenemos hay que conquistarla fuera del derecho, porque si tuviera derecho a ella no sería libertad colectiva, sería otorgada, concedida por alguien que la puede retirar. No, la libertad o es una conquista nuestra o es mentira, es falsa. Entonces ahora yo no entiendo. ¿Qué quiere decir libertad constituyente? Que la Constitución no puede ser producto ni de un general, ni de un grupo cercano al general, ni de partidos políticos, ni de enchufados. Una Constitución no puede ser elaborada más que por diputados a Cortes Constituyentes en España. Y esos diputados a Cortes Constituyentes tienen que estar elegidos directamente, no por el procedimiento actual de listas proporcionales, no, persona a persona, sabiendo quiénes son. Usted ha dicho que para conseguir una libertad colectiva, real, es necesaria una rebelión pacífica. Sí. ¿En qué consiste? Bien, consiste. Eso no es un acto.
es una serie, un proceso. Y el primer paso del proceso consiste en no votar. Fíjate, no votar. El que vota, una de dos. O es un ignorante que no sabe lo que está haciendo, que es votando a la corrupción y la mentira, o bien lo sabe. Entonces, en el primer caso, tendría una suerte enorme que le llamaron es un pobre idiota. En el segundo caso, es un corrupto. Entonces, primer punto, no votar. Por deber moral. Pero no para conseguir nada. Ojo, cuidado lo que voy a decir. Primero, vamos a salvar nuestra propia dignidad. No votemos. No podéis ni siquiera imaginar los efectos catárticos que produce no votar. Las personas que no saben, que votan, y cuando me oyen han dejado de votar, han cambiado su vida. Y me dicen a mí, cuando me reúno con ellos, como en Murcia o en Almería, y lo han visto aquí, cito personas que han asistido a lo que estoy diciendo. Cuando digo no votar, me dice, yo mismo digo, bueno, es largo el procedimiento para llegar a la libertad política colectiva y yo no lo veré. Y me contestan uno a uno todo igual. Don Antonio, nosotros ya hemos triunfado, porque nuestra vida ha cambiado 180 grados desde que sabemos por qué no votamos y porque sabemos a dónde puede conducir no votar. Han adquirido el dominio de sí mismos, el control de su indignación. No están indignados. Ya no hay peligro de que vayan a otros Podemos, porque no están indignados, porque conocen las causas que lo hubieran indignado y al conocer las causas se han liberado. Es decir, primer paso, no votar. Luego iré preguntando a otros, porque será más largo, lo siento. Bueno, quiero decir que el único argumento en contra que se esgrime es decir, pero hombre, qué ingenuidad. Estos señores, este gobierno, estos partidos, si les da igual, le votamos con que le vote su familia y algún corrupto socio de él. Si tienen el 5%, no dimiten. Estos no se van. Aunque no lo vote nadie, a lo que yo respondo. ¿Y creéis que soy tan imbécil yo, tan ingenuo de creer que por no votar se van a ir? Eso no, ese es el primer paso. El segundo paso es, si el gobierno no llega a tener el 50% de los votos, por ejemplo, tiene el 40%, continúa con la legalidad, es legal, y por tanto gobierna, pero ha perdido la legitimidad. Eso que los romanos distinguían entre potestas y autoritas. La autoridad es la legitimidad. No tiene autoridad moral. Tiene la legalidad, la potestad, tiene el poder y no dimiten. Quieren el poder y de ahí no lo echa nadie. Mucho menos con razonamientos morales. Eso ni saben lo que es. No tienen sensibilidad para eso. Pero se produce un fenómeno. Que un gobierno, cuando está votado, como se ve permanentemente en todos los países del mundo, cuando es votado por una minoría y tiene menos del 50%, atraviesa un estado parecido al de las reptiles, por citar un ejemplo enseguida, los que cambian de camisa, y lo pongo de ejemplo porque es lo más parecido que hay a los políticos, tanto por reptiles como por cambiar de camisa, pues estos, en el momento del cambio de camisa, están expuestos a que la picadura de una avispa los mate, a una serpiente, a un pitón. Bueno, pues eso es lo que pasa si a un gobierno no lo vota más que un tercio, por ejemplo, está expuesto a que un incidente tan absurdo, pero que se va a producir siempre, como una señorita que hace exhibiciones de limpieza con su cuerpo en la calle. Sí, digo, sabéis a lo que me refiero. Yo no soy ordinario, no puedo pronunciar esas palabras. O bien otra, la maestre, que considera que una capilla dentro de la universidad católica puede ser profanada. Pues ese incidente ridículo, que aquí no es ridículo, que aquí no pasa nada, cae un gobierno. Eso es lo que vosotros no sabéis, y yo sí, porque he estudiado la historia.
Un gobierno sin legitimidad es igual que una culebra cambiando camisa. Y hay que provocar ese estado de debilidad.